bien, seguimos. Ahora por la Super 7, el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, fue distinguido en una segunda ocasión por la revista anglosajona Pan Finance como mejor gobernador del año. ¿Cómo? Demostrado por su gestión durante el 2023, recibió esta distinción también en el año 2021. El galardón le fue concedido por el testimonio de su destacado liderazgo y logros notables en el rumbo económico de la República Dominicana, según reseñó la revista internacional especializada en finanzas con base en Londres y oficinas en Barcelona y Emiratos Árabes Unidos. Así que nosotros desde aquí, José María Wendy, también felicitamos al gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, por esa distinción internacional. Es así, otro buen ejemplo de la continuidad de Estado y de cómo lo bueno cuando se deja funciona. Joel Díaz está con nosotros, candidato vicepresidencial por el Partido Revolucionario Dominicano. Buenos días. Muy buenos días, un gran placer y un honor estar aquí con ustedes. Usted candidato vicepresidencial del PRD. Eso es así, eso es correcto. Usted no va al debate, entonces. No nos invitaron al debate, nos han de alguna manera menospreciado y orillado en un flaco daño a la democracia y a la partidocracia de la República Dominicana. Pero a usted le había gustado participar en ese debate. Que y sí. que invitaran a todos los yo entiendo, candidatos vicepresidenciales, incluyendo al hombre de Santiago. Entendemos que la democracia se fortalece en la medida en que tenemos un intercambio de ideas, en la medida en que podemos evaluar la problemática nacional y en que en esa misma medida se puedan entonces vertir las diferentes soluciones que tienen todos y cada uno de los que está en un proceso electoral. Y no estamos hablando de 200 candidatos, son apenas 9 candidatos presidenciales y 9 candidatos vicepresidenciales. Nada le costaba de nada invitar a todos y cada uno de los que tienen la intención de aportar a la República Dominicana. Pero ¿por qué no invitaron a Miguel Vargas? Me llama mucho la atención porque en principio Ángel dijo que estaba invitando a los partidos que alcanzaron más del 5% de las elecciones pasadas. Y el PRD, al igual que Fuerza del Pueblo, fueron los dos partidos que entraron con un 5%, aunque le hicieran un redondeo, ¿verdad? Porque mucha gente dice que no llegaron al 5%, pero bueno, legalmente son 4 los partidos mayoritarios. ¿Por qué Miguel Vargas no está? ¿Qué explicación le dieron al PRD? No le dieron ninguna explicación y solamente pude ver a través de la prensa que ellos evaluaron las últimas mediciones, las últimas encuestas, estudios de medición que hay en el panorama nacional, y hicieron una media y los que estaban por encima del 5% ellos los invitaron en una franca violación a la Constitución de la República, que habla de la no discriminación. Están discriminando no solamente al ingeniero Miguel Vargas, sino a los demás precandidatos presidenciales. Ustedes saben, al igual que los amigos que nos están escuchando, que la comunicación política y la publicidad en estos tiempos es muy costosa. Yo creo que ese era un escenario importante para que sepamos qué nos trae cada precandidato y precandidata a una posesión que tiene el deseo de elegir y el deseo de aportarle a la ciudadanía. Pero es un derecho que le asiste incluso en contra de sus propios estatutos internos de la AN. O sea, cuando tú te vas al esquema de formación de la fundación, te vas a dar cuenta que uno de los apartados dice no discriminación. Pero una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que están haciendo. Joel, algo que inició como una discriminación positiva en este caso y que ha sido y fue una de las cosas por las que propugnó el líder de ustedes, José Francisco Peña Gómez, es el tema de las cuotas para tratar de apoyar que la mujer tuviera una visibilidad, su participación política. Se ha instaurado prácticamente a raíz de eso que los vicepresidentes y los vicealcaldes son mujeres. Tú eres candidato a la vicepresidencia de un hombre, pero eres hombre y eres un hombre joven. ¿Quién es Joel Díaz y por qué Joel es el candidato vicepresidencial del PRD en esta coyuntura actual? Joel Díaz es un joven, al igual que muchos de los amigos que nos están escuchando, licenciado en Derecho, con maestría en Estrategia y Comunicación Política, maestría en Alta Gerencia Pública, y es un joven empresario. Tengo mi oficina de abogado abierta ya de hace más de 15 años, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PRDista desde el vientre de mi madre, solamente PRDista, no he estado en ningún otro partido. ¿No has reflexionado hacia otro lugar? No he estado en ningún otro partido político, he estado solamente en el PRD desde mucho antes de nacer.
Fui presidente de la Juventud del PRD. Fui viceministro de la Juventud en el gobierno del presidente Medina en aquel acuerdo que se hizo PRD-PLD. En esta oportunidad estaba fungiendo como presidente del PRD en el Distrito Nacional. Hacia el 2007 conformé con un grupo de jóvenes un movimiento que denominamos en esa oportunidad Movimiento Nuevo Orden con Miguel. Ya hacia las elecciones del 2011, cuando estábamos en el proceso interno contra Hipólito Mejía, formamos otro movimiento ya de profesionales independientes que se llamó Movimiento Integración por el Cambio con Miguel. Posterior a eso nos fuimos en la convención del PRD en el Distrito Nacional, la circunscripción número 2 específicamente, a coordinar la campaña regidor de Lorenzo González. Posteriormente fuimos jefe de campaña de Víctor Gómez Casanova cuando aspiró y llegó a ser diputado por la circunscripción número 2 hacia el año 2010, por la misma circunscripción número 2. Fui candidato a diputado en las pasadas elecciones por la circunscripción 2 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano y estuvimos al frente de aquella gran lucha que se libró en el territorio nacional y evidentemente con los partidos políticos por la cuota de la juventud. Quien te habla fue el vocero de todos los presidentes de juventud en ese momento, que estábamos luchando porque la juventud tuviera un espacio, no solamente a lo interno de las organizaciones políticas, sino en los espacios de dirección y en paralelo también un espacio para la capacitación, porque aunque todos los estatutos de los partidos contemplaban la cuota de la juventud, muy pocos eran los que lo cumplían. En el caso del PRD, se empezó a cumplir cuando Miguel fue presidente del PRD, cuando llegó a ser presidente primero del PRD, y con el elemento de capacitación, todos los partidos tienen una escuela de formación política, pero en la realidad, la gran mayoría, para no decir su totalidad, están cerradas, no están funcionando. Y logramos en aquella ley de partidos políticos poder contemplar el 10% del presupuesto que reciben los partidos se ha destinado a la capacitación para llevar a esos jóvenes que tienen el deseo de aportarle al país, también tengan la capacidad y la capacitación necesaria para en sus lugares poder aportarle de una manera ya con mucho mayor conocimiento a toda la población en el sentido general. O sea, que no es una candidatura traída por las greñas ni inventada, sino que tú eres orgánico de tu partido. Eso hubiera sido interesante también verlo en el debate, ¿verdad? Que pudieras tener la oportunidad de comentarlo ahí. Es correcto. Pero estaremos en el debate de Códex. Ahí estaremos todos los candidatos vicepresidenciales. Ahí estaremos debatiendo y exponiendo quizás todas las ideas y todos los planteamientos que como partido y como candidatura llevamos hacia la población y a este torneo electoral. ¿A qué aspira el PRD en estas elecciones? ¿A fortalecerse, a ganar? Digo, va a decir que va a ganar las elecciones, ¿verdad? Porque todos lo dicen. Pero, ¿cuál es la perspectiva del PRD para las elecciones de ahora? Bueno, el PRD está enfrascado en la elección de mayo, no solamente en la elección presidencial. Estamos hablando que tenemos 3 niveles de elección. En el caso de las senatoriales, nosotros llevamos 5 candidaturas propias a nivel nacional. Llevamos la candidatura de una joven por San José de Ocoa, llevamos la candidatura en la provincia de Peravia de un otro joven también, llevamos la candidatura a senador por Atomayor, llevamos la candidatura senatorial en la provincia del Ceibo, y es decir que... Y la romana también, ¿no? Y la romana con el senador Iván Silva, se me estaba escapando la romana con el senador actual Iván Silva. Es decir, el PRD está en este momento en un proceso de consolidación y crecimiento, pero en paralelo llevamos 106 candidaturas a diputados prácticamente en toda la geografía nacional. En muchas de las demarcaciones vamos en alianza con el PLD, en la boleta del PLD, en otras en la alianza en la boleta de la Fuerza del Pueblo y otras con boletas completas de PRDistas, tanto del sexo masculino como del sexo femenino, como es el caso de la provincia de Santo Domingo, donde en las diferentes circunscripciones de la provincia de Santo Domingo llevamos candidaturas propias del PRD. Entonces, el PRD está enmarcado en el fortalecimiento, en poder lograr representatividad local en las diversas demarcaciones en las que llevamos candidaturas y evidentemente los y las PRDistas tenemos que entender que hemos pasado de ser un partido de masa a un partido de cuadros y en función de eso fortalecernos para procesos venideros. Y el PRD, como le he dicho a muchos amigos, es el que tiene la llave hacia la segunda vuelta electoral que se avecina en las próximas elecciones. El PRD, según las encuestas, aparece por debajo de un 1%. El PRD es un partido que en las elecciones
pasada, Municipales. no en la municipal, en la pasada El- del 2020, alcanzó un 5%, es un partido mayoritario. ¿Creen ustedes que pueden superar ese 5%, que pueden mantener la condición de partido mayoritario? Mira, las encuestas son una fotografía del momento. Y evidentemente nosotros la tomamos como un mecanismo de trabajo más que un mecanismo de publicidad. Todas las encuestas hacia las municipales daban que el PRD no tenía ni siquiera un 1%. Y cuando vamos al resultado electoral, el PRD saca a nivel nacional 108,000 votos. ¿Qué porcentaje sacaron? Un 4%. Estamos hablando de que no llevábamos candidatura en todo el territorio nacional, pero sacamos cerca de un 4%. Me hablas de las elecciones pasadas. A las elecciones pasadas no llevábamos candidatura presidencial. Íbamos aliados al Partido de la Liberación Dominicana. En esta oportunidad llevamos un candidato presidencial. Y estamos haciendo el trabajo de fortalecimiento municipal, distrital, de cara a nosotros poder fortalecer la marca PRD. Pero el PRD es un sentimiento nacional. El PRD es una insignia. El PRD es un partido padre de todos los partidos del sistema nacional. Pero en adición a que es el partido padre, el ideólogo de todos los partidos del sistema, es un partido que ha estado vinculado permanentemente a la lucha social. ¿Y tú crees que eso se pueda convertir en votos? Esa es la tarea de los dirigentes del PRD, demostrarle a la población, el electorado, en función de propuestas, más que de quejas, qué tiene el PRD para ofrecer. Por ejemplo, nosotros tenemos una gran debilidad en materia de juventud en la República Dominicana. ¿Cuál es? Nosotros tenemos un padrón electoral cerca del 50% de menos de 45 años. Sí. Pero ese 50% tiene una gran debilidad, que es el empleo. Y el PRD, desde el año 2007, viene propugnando por la creación de la ley del primer empleo. Y es un tema que hemos retomado en este momento. ¿Por qué la necesidad de la ley del primer empleo? Muy simple. Porque cuando un joven sale del liceo, del colegio o de un centro técnico, tecnológico, universitario y va a una empresa privada a solicitar empleo, le piden la mal llamada experiencia laboral. ¿Y qué experiencia laboral puede haber acumulado un joven que recientemente ha salido o del liceo o del colegio o de un centro superior? Entonces, tenemos que cerrar esa brecha. Pero ahora bien, tenemos una cantidad importante de profesionales que no están estudiando la misma carrera o de estudiantes que quieren ser profesionales hacia las mismas carreras. ¿Cuáles son las carreras más apetecibles en la República Dominicana? Derecho, ingeniería, contabilidad, medicina. Y no ya están sobrepobladas esas áreas de trabajo en la República Dominicana. Con mucha frecuencia vemos a abogados taxeando, a médicos trabajando en un restaurante. Entonces, hacia aquí debemos hacer una migración. Nosotros planteamos la modificación de que en vez de nosotros seguir aportando profesionales para que estén en el banco de los desempleados, aportemos técnicos. ¿De qué manera? Nosotros tenemos una cantidad importante de planteles escolares en toda la geografía nacional, gracias al 4% de la educación. Pero planteles escolares que en su gran mayoría a partir de las 5 de la tarde están cerrados. Vamos a reutilizar parte de esos planteles para que demos carrera técnico-vocacional y técnico-profesional. ¿Y qué estamos logrando con esto? Primero, que los jóvenes se inserten al mercado laboral más rápidamente. Y segundo, le estamos dando una herramienta a ese joven a corto plazo para mantener a su familia. Porque otra gran debilidad es el ingreso al sistema financiero. Por lo mismo, en paralelo al sistema laboral, por no tener experiencia, al sistema financiero, por no tener experiencia crediticia. Entonces, nosotros también tenemos la propuesta de hacer un análisis provincial, municipal y distrital de hacia dónde va el desarrollo de esa demarcación. Porque para nadie es un secreto que hacia la región este, fundamentalmente la Altagracia, Punta Cana, tenemos una necesidad hotelera y de idiomas. Podemos aportar hacia ahí. Pero esa no es la necesidad de la provincia de Azua. Esa no es la necesidad de la provincia de Santiago. Esa no es la necesidad de la provincia de San Francisco de Macorís. En ese mismo punto que tú señalas, Joel, y lo hablábamos los otros días aquí, justamente a propósito de la inauguración de la UAS en Azua, en tu provincia de origen. Es así. ¿Qué entiendes tú con respecto a la estrategia, o ni siquiera creo que obedezca a una estrategia, de estar llevando la UAS prácticamente poco a poco a todas las provincias? ¿Es adecuado eso? Basándonos en eso que tú señalas de la necesidad de tecnificar
más al joven y no de manera universitaria necesariamente. A eso me refería. Estamos apostando a las carreras de grado que son una inversión de 4 años en teoría, más la práctica cuando se insertan al mercado laboral, si tienen la posibilidad de insertarse. Entonces, aquí tenemos que hacer una variación. Esa inversión que estamos haciendo para que los jóvenes tengan carrera de grado, vamos a hacerla proporcional y vamos a invertir en carreras técnicas. Por eso me refería al elemento de Punta Cana. Vamos a proporcionar a los jóvenes escuelas de idiomas, escuelas de hotelería, en el tema técnico. Pero si nos vamos a San Francisco de Macorís, vámonos al tema agropecuario. Si nos vamos a Moca, por ejemplo, vámonos al tema agropecuario. Si nos vamos al tema de Barahona, Azua, Peravia, vámonos al tema de la siembra, porque ahí les vamos a estar dando herramientas a los jóvenes para que puedan ganarse la vida, pero sobre todo para sentirse útiles. Porque ¿cuál es la gran debilidad que tenemos? Cuando cada uno de nosotros tiene un problema de plomería, de banistería o de electricidad en su casa, tiene que buscar una persona que generalmente es un utility, que lo hace todo, que esté en el pluriempleo, pero esté en el pluriempleo porque no tenemos otras personas que nos brinden ese servicio. Y no podemos nosotros incentivar a que otros jóvenes, por ejemplo, del Instituto Nacional, se tecnifiquen. Ahora que están de moda la tecnificación a nivel mundial, queremos apostar y seguimos apostando a la carrera de grado, pero tenemos que ver hacia dónde va el mundo y cuál es la necesidad de nuestro país. Por eso hablo del estudio focalizado individual de cada provincia, para entonces saber, ahora que está de moda la alianza público-privada, para entonces saber qué necesita el sector privado. El sector privado, ¿qué está necesitando el sector privado en cada una de las provincias? ¿Cuál es la necesidad? Y hacia allá entonces nosotros poder hacer esa inversión económica. Joel, habla de... Porque, perdóname, Sí. porque la UAS todos la pagamos, porque con impuestos de nosotros. Entonces, ese mismo impuesto, ese mismo dinero, que está bien que se hagan los planteles, pero vamos a reorientarlo a través del Infotep, a través del ITLA y otras organizaciones. Habla del primer empleo, de la formación técnica. Imagino que serán algunos de los ejes del plan de gobierno del PRD. Es correcto. ¿Cómo va la elaboración del plan de gobierno? ¿Los tienen listos? ¿Cuándo lo van a presentar? ¿Y cuáles serán los otros ejes de acción en un futuro gobierno del Partido Revolucionario Dominicano? Ya el programa de gobierno del partido está prácticamente listo. Uno de los ejes es lo que estamos planteando, otros ejes es la inseguridad. Vivimos en un país ¿Qué donde... ustedes piensan hacer con la inseguridad? En caso de que ustedes ganen. Vivimos en un país donde el 63% de la población tiene miedo de salir a las calles. No lo dice Joel, lo dicen todas las encuestas que hemos estado viendo. Se trajo a principio de gobierno un plan, el plan Giuliani, que inclusive se le ofreció al presidente Medina. ¿Qué pasó con Giuliani? Se mandó, como dicen los jóvenes popularmente en los sectores populares. Luego trajimos un español, sucedió lo mismo. ¿Y cuántos crímenes van de enero a la fecha? Ya van 59. Entonces, estamos viviendo en un país cada vez más inseguro, donde las mujeres y los jóvenes, que son los últimos que llegan a sus hogares por el tema educativo, quizás por el tema de la recreación, tienen miedo de salir a las calles y son los primeros afectados. Entonces, aquí tenemos que hacer un plan integral, no solamente reformar la Policía Nacional, no solamente modernizar la Policía Nacional. Aquí hay un elemento de que tenemos una deuda social con el Código Procesal Penal, que no se ha aprobado. Nada gana la policía con apresarte a un delincuente y cuando llega entonces al juez de la instrucción, el juez de la instrucción te lo libere por falta de prueba o por contaminación en la adquisición de esa prueba. Entonces, esto es una reforma integral que tenemos que hacer que va de cara a la modernización, la tecnificación, la formación y el aspecto judicial. Tenemos que reformar nuestras leyes, porque donde no existe un régimen de consecuencias, no hay corrección a los problemas. Tenemos las cárceles en nuestro país dopadas y llenas prácticamente, perdón, y prácticamente de personas que están esperando un juicio. Presos preventivos. Esas son situaciones que tenemos que corregir. Y lo llevamos a cárceles que estamos apostando a que se regeneren y salen peor de como entraron. Eso justamente te quería preguntar, Joel, y aprovechar tu formación de abogado y de experto en políticas públicas. Actualmente en la semanal anunció el presidente y al final, al parecer, va a pasar la formación de una comisión para la transición de la Victoria a Las Parras y para retomar por fin el famoso nuevo modelo penitenciario.
¿Cuál sería la idea de Joel Díaz, vicepresidente de la República, con respecto a qué tenemos que hacer realmente para que este sistema pueda producir algo que sea útil para la sociedad después de salir del sistema penitenciario? Mira, lo primero que nosotros tenemos aquí es que las comisiones no funcionan. Si tú quieres que algo no funcione, nombra una comisión. Eso me lo dijo un profesor hace muchos años en Madrid. Ahora bien, vuelvo al inicio. Aquí tenemos y necesitamos una reforma integral judicial. Aquí necesitamos proveer los centros carcelarios, no solamente que sean centros de reclusión, sino que puedan ser centros en los que la persona que está privada de libertad, ya sea temporal o permanente, salga a aportarle a la sociedad. Y eso debemos hacerlo primero dividiendo el sistema penitenciario, formando un personal capacitado que le permita a Pero ese... cuando tú dices dividiendo el preventivo por un lado y el condenado por otro. Claro, no pueden estar juntos. O sea, una persona que esté, por ejemplo, guardando prisión por haber tenido un accidente de tránsito y que una persona haya fallecido lamentablemente, no necesariamente es un asesino. Claro. Porque tú me lo vas a tener en un mismo recinto con una persona que ha violentado una mujer, por ejemplo, o que ha violentado un espacio físico. ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando? En las noches, cuando se apaguen las luces y se cierre el penal, esas conversaciones, ¿cómo tú crees que van a vertirse? Entonces tenemos que dividir. Lo primero es dividir el sistema penitenciario. Lo preventivo en un ala del recinto y los que están ya cumpliendo condena después de un proceso jurídico en otra ala. Pero también divídelos. Tú no puedes tener, hay diversas tipologías de crímenes. Tú no puedes tener una persona que haya violentado, por ejemplo, con un asesino, o una persona que esté por un delito financiero con un asesino. Vamos a dividir el sistema carcelario. Ahora bien, en adición a eso, hay derechos fundamentales que no son cumplidos en las cárceles. Por ejemplo, el derecho a la intimidad. Es un derecho que no se pierde. No es posible tener un derecho a intimidad en las cárceles de la República Dominicana. El derecho a el defensor público tener una audiencia privada con tu cliente en el penal no es posible porque no hay espacio. Tú vas, por ejemplo, a Najayo, a CR7, a reunirte con una persona que está privada de libertad y tienes que reunirte en un salón abierto con más personas alrededor. A propósito de la situación de las cárceles. Y perdóname. Y además, hay unos planteles importantes que se hicieron en la administración anterior que están cerrados porque estamos teniendo un proceso jurídico con quien en ese momento era procurador. Sí. Pero el caso pudiera continuar sin ningún problema y pudiéramos reutilizar esos planteles y no evitamos la tragedia que acaba de suceder. Claro. A propósito de las cárceles y la situación que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, la propia procuradora pidió que la Dirección de Prisiones saliera de la sombrilla de la Procuraduría General de la República y además también se ha planteado la creación de un Ministerio de Justicia. ¿Está usted de acuerdo con que saquemos prisiones de Procuraduría? ¿Sería un factor que contribuiría a mejorar la situación que tenemos en las cárceles? ¿Y qué tanto ayudaría a tener un Ministerio de Justicia? Mira, yo estoy de acuerdo con la creación del Ministerio de Justicia. Claro que sí, eso es una institución, pero estoy en desacuerdo con que prisiones salgan de Procuraduría. Debe ser un ministerio integral que integre todo el sistema carcelario, porque tú tienes que tener una cabeza que rija el sistema completo. Y al final de la jornada, cuando tú vas a las cárceles de la República Dominicana, quienes te controlan la cárcel no son las autoridades, son los presos. Y eso es un gran negocio. Si tú sigues descentralizando el sistema penitenciario, le vas a seguir dando más fuerza a los carcelarios. Ahora, si tú creas una institución fuerte desde la cabeza, con ramificación departamental, cada una con una visión diferente y con un compromiso diferente, bueno, yo creo que ustedes pudiéramos tener un sistema penitenciario más fortalecido y evidentemente más conectado a una nueva realidad. Joel.